fascinante revisión y muy contemporánea de todo lo que tiene que ver con la mujer, especialmente con respecto a la forma como nos enfermamos mentalmente. Yo quisiera oír el auditorio qué preguntas tiene para ella. A ver. ¿Qué preguntas tienen ustedes para la doctora Silvia con respecto a su presentación? A ver, por allá veo una mano alzada. Buenas, doctora Silvia. Sería muy bueno que nos dijera quién, va a ser la pregunta quién es y de qué, de dónde viene, de qué. Buenas tardes, doctora Silvia. Mi nombre es Carolina Alfaro, yo soy residente del tercer año del programa de la clínica. Primero quería agradecerle, me pareció una revisión como de todas las etapas vitales de la mujer y cómo se presentan los síntomas, me pareció muy completa. Me movió además muchas cosas como angustias. Quería hacerle una pregunta sobre la interrupción voluntaria del embarazo y si con su experiencia han visto pacientes, digamos, como ya esto se ha legalizado, algunas causas para interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales generales. ¿Qué se ve con este tipo de pacientes, por ejemplo, que tienen embarazos y se encuentran trisomías o alteraciones en el feto, que se debe hacer la interrupción? Y todo esto, digamos, cómo se ve reflejado en los síntomas afectivos y en el manejo como tal de la mujer. Gracias. Doctora, muy interesante su pregunta. Yo pienso que hay dos tópicos a tratar. Uno, ¿qué pasa cuando uno trabaja en un hospital donde se hace el INVI, en la interrupción legal, voluntaria legal del embarazo, como es el Hospital General de Medellín, que es el que está autorizado por el ente gubernamental de la Secretaría de Salud? Bueno, primero, la legislación tiene una limitante, es que no define hasta cuándo es aborto. O sea, puede ser aborto a los 7 meses y es un aborto. Hemos tenido experiencias muy traumáticas. La mayoría de los médicos tienen objeción de conciencia. Solamente hay uno que practica el aborto. Pero entonces, como no está estipulado por la ley la edad gestacional para el aborto, nos llegan madres con 6 meses de gestación, con 7 meses de gestación, con 2 meses de gestación, con 3 meses de gestación. En los casos que contempla la ley, pues es mucho más viable, más aceptable y sobre todo cuando es un primer trimestre. Pero también ha sido absolutamente traumático ver nacer un bebé que puede vivir y lo dejan ahí, como dicen mis estudiantes, pataleando hasta que se muere. Pues, ¿dónde están los derechos del niño también? O sea, hay situaciones en las cuales es entendible la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, pero ha habido otras situaciones muy dramáticas y es una falencia que tiene la legislación. Por otro lado, ¿cómo pueden entonces? ¿Qué me he encontrado yo cuando yo hago interconsulta solamente en obstetricia? O sea, yo hago solo psiquiatría perinatal. Entonces, en el hospital, ¿qué encontramos cuando nos interconsultan una mamá? Ellas generalmente ya vienen con la indicación y vienen evaluadas por un psicólogo, generalmente por un psicólogo. Muchas de ellas, la razón es su salud mental, que ahí vamos a publicar otro artículo sobre, y se va a presentar en el Congreso, sobre el ILBE, el rol que tiene la salud mental en la práctica de la interrupción del embarazo. Son evaluaciones que realmente pues dejan mucho que desear. Yo creo que ahí nos tenemos nosotros que capacitar muy bien, psicólogos, psiquiatras, médicos, para realmente valorar el compromiso de la salud mental de la madre que quiere interrumpir su embarazo, que tiene su derecho, pero que también tenemos que saber, o sea, si estamos haciendo un diagnóstico de un problema de salud mental, si lo tiene o no lo tiene, o es una justificación que no tiene, digamos, ni enjambres de ninguna clase. Es lo que hemos visto allí.
¿Qué puede pasar después de un aborto? O sea, existe el mismo riesgo de hacer depresión postparto, psicosis postparto, maternity blues. Hay un capítulo, ese fue un artículo, un capítulo de un libro que publicamos sobre el aborto, sobre los aspectos emocionales del aborto. Ese lo puedes encontrar por Google Scholar. Y realmente no se ha encontrado un síndrome asociado al aborto. O sea, no es que las mujeres, o sea, estadísticamente, no es que las mujeres que aborten tengan mayor probabilidad de enfermarse mentalmente que las que tienen un aborto espontáneo versus un aborto inducido. No. Y todo lo que ha publicado Neida Stotland, que la doctora recuerda que es una expresidenta de la APA y que es la que más ha trabajado el tema de aborto en los Estados Unidos, ella estuvo en Medellín en el Congreso, no se ha podido demostrar una diferencia en ese sentido. Otra pregunta, por favor, ¿tu nombre? Buenas, doctora Silvia, mi nombre es Alejandra Maya, soy residente del quinto semestre de esta casa, la felicito porque ya después de, a puertas de haber estado el Día de la Mujer, pues comercial, uno se da cuenta realmente… Es conmemoración. Sí, cómo se da cuenta uno cómo está de trastocada la idea de la supremacía del hombre frente a la mujer, más porque se toma es como esa fuerza muscular sobre la mujer que otras condiciones que nos hacen proclives para muchas cosas, como es el riesgo de violencia femicida. Ahorita la doctora presentó un trabajo de víctimas por quemadura de ácido. Corresponde hablarme pues, sobre el tema porque nosotros también nos encontramos ahorita recogiendo datos sobre víctimas por quemadura de ácido acá en Bogotá, y me encuentro con una cosa muy importante, y es que todo este tema hormonal se deja un poco de lado para hablar sobre algunas manifestaciones, como pasa en la guerra sobre el síndrome de Estocolmo, en aquellas víctimas que se sienten como en un vínculo paradójico con su víctima, en el cual solo se explicaba a causa del miedo y el terror, pero la misma forma como de querer y el amar a su agresor. Y esto lo vemos mucho en víctimas por quemadura de ácido, porque hay un vínculo emocional previo a la quemadura, ¿no? Y que esto no es solo por una respuesta emocional a la negación que nos da el dolor de la pérdida de todo esto, sino también por un proceso hormonal en cuanto a progestágenos y cortisol que se aumenta durante la agresión y que después se repercute y vuelve nuevamente a activarse, que hace que yo me vincule con mi agresor. Entonces, me pareció súper chévere la charla, otra visión completamente distinta, y pues el que nos haga proclives no nos hace menos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por ambas intervenciones, qué rico, pues porque tú estás haciendo un trabajo desde una perspectiva, pero mira que ninguna rompe con la otra, y vuelvo a decir lo que me decía la doctora Juliana antes de entrar, o sea, nos complementamos, y definitivamente lo biopsicosocial es indisoluble, y yo creo que como profesionales de la salud mental tenemos que, si no dominar un área, tratar de hacerlo lo mejor posible, pero no desconocer las otras. La doctora Diana. Buenos días, Silvia, muchísimas gracias, qué rico tenerte acá, doctora Margarita, muchas gracias por estar acá. Escuchando la primera pregunta, es el caso de una persona, de una mamá que después de mucho intento de tener un hijo, logró uno por fertilización in vitro. Dadas las circunstancias, pues dan de hecho que pues es el hijo que iban a tener y pues ya no se iba a hacer nada más, y de pronto 8 años después queda embarazada con la misma persona, pero esta mamá nunca pudo hacer una investidura de este embarazo porque pues no se la creía, primero que todo, y además le daba mucho miedo, no lo pudo configurar. Esta es la historia, y el hijo de 8 años recientemente es enviado a su colegio a consulta porque tiene unas expresiones graves del comportamiento con agresión y violencia a su entorno, y en el manejo realmente la mamá, pues sin decirlo directamente,
se angustia y confiesa repetidamente que realmente eso no lo pudo hacer y que aunque ella pretende ser una buena mamá, siente que no lo puede porque nunca lo ha hecho. Entonces, evidentemente, esta mamá necesita terapia, además del manejo desde pequeño, ¿no? Que pues el psicoanalista dice que es un trastorno por desvinculación, el terapeuta ocupacional dice que es un trastorno de integración sensorial. ¿Cómo se aborda a estos papás? Porque cuando aceptan a ir a terapia es como si aceptaran la culpa y se desorganizan más. ¿Cómo retomar a estas mujeres, a estas mamás, ya digamos con situaciones que se expresan después para trabajarlas? ¿No? Y te pregunto porque yo me quedo con los niños trabajándolos. Usted que es experta en este tema, doctora, Familia. Bueno, yo esto digo, mire, yo escuchando lo que nos dice la doctora Adriana, como que una de las cosas que me atrevería a decir es cómo sería si se puede reunir todo el sistema de terapeutas que trabajan con esta familia y la familia para mirar cómo poder cambiar esa narración de culpa a una narración, por ejemplo, de exceso de cuidado, porque parece que sí, alguna cosa hacen estos padres para cuidar al niño, pero lo que ellos piensan es como no quisieron tener este niño, la culpa no los deja vivir. Yo lo que intentaría primero reunir a todo el sistema de terapeutas para oír todas sus narraciones y a la familia, e intentaría deconstruir la culpa como un elemento que en un momento dado puede proteger. Pero también me pregunto si a esta mamá que tiene esas dificultades relacionales y al padre, cómo le serviría un poquito de oxitocina, si trabajamos en cómo en el apego muy importante es la oxitocina, cómo le serviría a una persona como esta desde lo biológico, y ahora se está utilizando la oxitocina intranasal como un método biológico también de poder desarrollar esa habilidad de relacionarse con el niño. O sea que no sé usted qué diría desde el punto de vista biológico. Pues yo pienso que biológico, psicológico y social. Pues así como, digamos, la impronta que me llega y lo relaciono con una paciente que tengo, una paciente límite, que nació después de no haber sido ni planeada, ni deseada, ni aceptada, y su madre se ha culpabilizado toda la vida por eso. Inclusive cuando yo la empecé a ver, ella tenía 15 años, y su madre fue con ella y el preámbulo fue ese: yo no la quería tener, yo lloré mucho porque estaba haciendo mi carrera en la universidad y eso iba a significar retirarme de la universidad. Pues yo seguí trabajando con la hija, pero le recomendé a ella que buscara ayuda psicoterapéutica, porque realmente yo creo que las ayudas biológicas son un complemento, pero ahí hay una cosa que está arraigadísima, construida a partir de una situación dramática vivida por esta mujer que todavía no ha podido elaborar, pienso yo, ni aceptar interiormente. Y generalmente estos padres tienden a ser muy sobreprotectores, muy dadores de cosas, o sea, muy desde el maquillaje, pero no desde lo interior. Y yo creo que, pues, ustedes que manejan ese tema también, me imagino que a esa mujer hay que ayudarle, y como dice la doctora, a salvar esa culpa, pero interiorizando muchas cosas que a lo mejor tampoco nadie se las ha enseñado a ver ni a mirar desde otra perspectiva. Vivir con culpa debe ser una cosa terrible, y sobre todo cuando se trata de un hijo. Sí, yo lo mínimo que diría es que tenemos que mirar cómo influye el temperamento en las relaciones con los padres. Entonces, esa mamá está súper culpabilizada, ella se culpa y me imagino que afuera todos lo culpamos, pero fuera de eso, oyéndolo, parece que fuera lo que se describe como un niño difícil, y los niños difíciles pues son difíciles para todas las madres, pero más difíciles para una madre que se siente culpable. Entonces pensaría uno que todo el trabajo que están haciendo con el niño, ayudándole a trabajar todas sus situaciones de conducta y
seguramente no solo a través de terapias conductuales, psicodinámicas, sino también biológicas, el hacer del niño un niño más fácil, seguramente que hace a cualquier madre ser una madre más fácil. Otra pregunta del doctor Julio, y yo creo que la última, ¿cierto? ¿O tenemos tiempo para dos más? Buenas tardes, doctora Silvia, felicitaciones por la presentación, me parece muy completo, un abordaje demasiado importante para todos nosotros frente como a esas etapas que va cumpliendo la mujer y como ese riesgo, digamos, en esos periodos de la vida para desarrollar algún tipo de enfermedad mental. Iba a mencionar algo, una cualidad no tan positiva de la mujer, pero creo que en este auditorio somos como 10 hombres y saldríamos apaleados. Adelante. No es así, pero sí quisiera aclarar que la forma en la cual usted inicia mencionando algunas como cualidades o diferencias entre el hombre y la mujer, El dimorfismo. sí, sustentada por algunas imágenes o estructuras cerebrales, ¿cierto? Pues que también depende muchísimo del componente psicosocial, ¿sí? Y de la cultura y cómo vayamos creciendo. Personalmente creo que crecí con muchas madres a lo largo de mi vida y en este momento, inclusive en la residencia, todavía sigo con 3 compañeras de grupo. Entonces todo el tiempo he estado como muy influenciado y con muchísimos aportes de la mujer, ¿sí? Eso hace que uno pueda adquirir algunas capacidades indispensables, envidiadas de la mujer, como podría decir algunas, como esa capacidad de decisión, ¿cierto?, en momentos difíciles, esa capacidad maternal que es tan importante, la capacidad de escucha, el lenguaje, que son demasiado importantes. Entonces me gustaría que en algún momento, unos 10 o 20 años después, se pudieran hacer estudios y mostrar que tal vez eso hemos podido cambiarlo y que también los hombres tenemos esa capacidad. Bueno, muchísimas gracias. Es que cuando yo oigo lo que nos está diciendo Julio, era la pregunta que yo tenía para hacer, es cómo en la medida en que está cambiando el mundo y donde estamos yendo hacia un poquito más de equidad, aunque todavía haya mucha inequidad, cómo en esta medida se va hasta cambiar el cerebro de los hombres, seguramente, todavía no sabemos, pero seguro en 20 o 30 años vamos a ver unos cerebros diferentes que están influidos por todo eso del ambiente. Y lo que tú dices, yo creo que es un ejemplo de cómo vivir en un ambiente donde estás muy influido por lo femenino te ha hecho una persona diferente. Pero la pregunta es para la doctora Silvia. Esa es la primera pregunta que yo tenía. Sí, muy válida, porque estos esquemas son esquemas, porque no se pueden generalizar. Hay diferencias entre los hombres, entre ellos mismos y entre las mismas mujeres. Pero también cuando se entrena a una persona, independiente del género, en una habilidad, gracias a la neuroplasticidad, gracias a tantas cosas que ocurren y la flexibilidad que puede tener el cerebro, se pueden adquirir. Estudios han mostrado, por ejemplo, que padres cuidadores de bebés tienen más prolactina que los que no cuidan, que la oxitocina, que es la hormona del apego, se aumenta cuando tú ejerces más ese rol, de tal manera que lo aprendido, lo asignado, si en tu casa tu madre, supongamos, tuviera 5 hermanitos y a ti te tocó cambiarles el pañal, darles el teteo, con seguridad que algunas modificaciones a nivel hormonal, inclusive estructural, se podrían ver. Lo que pasa es que el cambio a nivel, digamos, de la fisiología, de la neuroanatomía, es cuestión de años, de muchos años, pero eso es acorde con la evolución del ser, que tiene que ver con el ambiente en el cual le toca actuar. Indiscutiblemente, la biología no es estática y está influida por todo lo que absorbemos del medio ambiente, de tal manera que los estereotipos cada vez van a ser menores. Muchas gracias, doctora Silvia, por su excelente presentación, sus respuestas, y ojalá allá la vamos a estar acompañando en el Congreso. Yo he ido a todos los congresos y siempre vengo fascinada, así que los invito a todos y a ustedes todos por estar aquí con nosotros.
Aquí está la niña, la gerente de Contáctica Bogotá, que es la agencia que nos está acompañando en el Congreso. Para quienes se quieran preinscribir, ella les va a dar inclusive un